Hola amigos a todos, aquí estamos con la continuación de la unidad número 3. El punto que les había dicho anteriormente era el 4 según la función que desempeña. Y vamos a ver, 1 el material volumétrico, 2 el material no volumétrico, 3 el material de uso específico y por último el material de soporte. Tenemos material volumétrico, según la forma de medir el volumen. Puede ser instrumentos graduados que poseen una serie de marcas que indican el volumen contenido y este alcanza a cierta altura. Por ejemplo, tenemos las probetas, la jeringa o la bureta. Luego tenemos instrumentos aforados que contienen o dispensan un volumen de líquido concreto, ¿sí? Y pueden ser con línea horizontal donde se ve el enrase o aforo que indica la altura hasta donde debe llenarse, o dos líneas de doble aforo, ¿sí? En cuyo volumen establecido se queda entre esas dos líneas. Aquí tenemos, por ejemplo, una pipeta, ¿sí?, de aforada de una o dos marcas. Quiere decir que puede tener una marca por encima del bulbo y se hace un vaciado total. O dos marcas, una por encima y una por debajo, y se hace ese vaciado de volumen. A la derecha hay un matraz, por ejemplo, de 50 mililitros, donde hay una línea de aforo simple arriba, ¿sí? Según que se mide. 1. Instrumentos para verter el volumen vertido. Y vienen fabricados con las siglas TD, VERT o EX. Esto indica la cantidad exacta de líquido que se va a verter. Y se utiliza mucho para soluciones. Por ejemplo, las pipetas. Si dice EX 15S, esto indica que es de vertido rápido y se requiere 15 segundos de espera. 2. Instrumentos para medir el volumen contenido y también vienen fabricados con las siglas TC, IN o CONT. Contienen el líquido, ¿sí? Indican y contienen ese líquido. Por ejemplo, contienen unas soluciones y serían los matraces aforados. Según la exactitud, tenemos clase A, su tolerancia es inferior al 0,5%. Esto indica el error, ¿sí? Y vamos a tener distintas clases. La clase B es inferior al 1%. La clase C indica un volumen aproximado del líquido, pero no la tolerancia. Aquí no hay porcentaje, ¿sí? Hay materiales que no tienen escrito ningún porcentaje. Moderada, la tolerancia es del 2% y su medida es algo más precisa. Bien, los límites de tolerancia indican su exactitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si quiero medir 50 mililitros, es el valor real, ¿sí? Pero realmente, por ejemplo, voy a coger algo que mida 50 mililitros, por ejemplo, un matraz o un vaso precipitado, y va a tener un error de 0,03%, por ejemplo, y se pesa en porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, no voy a medir 50 mililitros exactos, siempre va a ser 49,998, por ejemplo, mililitros. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Cuanto menor sea la tolerancia del instrumento, mayor será su exactitud. Precauciones en el uso de instrumentos de vidrios volumétricos. Tenemos que tener en cuenta la temperatura, porque el calor provoca dilatación, ¿sí? Puede haber un aumento de volumen, ¿sí? Esto se lleva marcado en el mismo, está impreso, dice 20 grados centígrados, ¿sí? Si me paso de eso, el volumen puede ser inexacto, ¿sí? O sea, queda hasta ahí, a esa temperatura. Luego tengo que tener en cuenta la lectura del volumen, esto es importante. Por ejemplo, generalmente uno coge el tubo o el matraz o el vaso de precipitado y lo levanta, porque lo tenemos que ver a la altura de los ojos, ¿sí? El enrase sería. Y sería mi punto de referencia donde se ve la curvatura del líquido o el menisco. Por ejemplo, ahí tenemos a la izquierda un enrase correcto y a la derecha los enrases incorrectos, por arriba de la marca o por debajo. Ejemplo, aquí tenemos lo que les dije recién, la pipeta forada. Va a contener, por ejemplo, bueno, ahí este es un ejemplo de pipeta forada, pero todas van a contener el fabricante, el volumen nominal, por ejemplo, hasta de 25 mililitros, la tolerancia, más y menos 0,03 en este caso, que sería el error que tiene,
A ver, después que más dice, por ejemplo, a un costado más chico, dice, en letras más pequeñas, dice el fabricante, el distintivo, ¿sí? La temperatura, como hemos dicho recién, 20 grados centígrados. Esta dice, por ejemplo, EX, o sea que es de vertido rápido y se espera 15 segundos. La clase, ¿sí? Que dice AS, no sé si lo ven a la derecha. La A es un aparato de alta calidad. Si se acuerdan que hemos dicho clase A, B, C, etc. Bien, y la S vaciada rápido. Y también dice el país de origen. Matraces aforados. Bien, son recipientes cónicos, en forma de pera, ¿sí? Con el fondo plano. Y un cuello largo, en donde tiene la línea de aforo o enrase. También están indicados por la temperatura, 20 grados centígrados. Son instrumentos precisos, pero su calentamiento puede alterar el resultado. Están diseñados para contener volúmenes específicos, por ejemplo de 25, 50, 100 mililitros, etc. Y se usan para preparar disoluciones y diluir muestras hasta un volumen fijo. Aquí les muestro los matraces. Arriba también tienen un tapón, ¿sí? Pipetas. Tenemos pipeta graduada, que permite medir distintos volúmenes, por ejemplo 2,5 mililitros, 5, 10, 1, etc. ¿sí? Son menos exactas que las pipetas aforadas, pero más exactas que una probeta. Pueden ser de vaciado total porque contienen un volumen nominal. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo si tengo 10 mililitros me va a indicar arriba 10 mililitros y por debajo 0. Y el vaciado es total, hasta la última gota, ¿sí? O de vaciado parcial, ¿sí? Voy a tener el 0 por arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo si cojo una pipeta de 5 mililitros, ¿sí? Y quiero bajar 2 mililitros solamente, arriba va a tener el 0. Y voy a bajar solamente 2 mililitros, o sea que va a llegar hasta el 3. Y 3 mililitros me van a quedar en la pipeta y 2 en otro recipiente, por ejemplo un vaso precipitado. Pipeta aforada. Permite medir un volumen fijo, ¿sí? Entre sus aforos. Como he dicho recién, en el medio tienen un bulbo, ¿sí? Y está la línea de aforo y en la parte inferior se estrecha el orificio. Aquí les muestro distintas pipetas aforadas. Bien. Buretas y probetas. Las buretas son tubos cilíndricos, largos y graduados, y en su parte inferior se estrechan, donde llevan una llave de paso para transferir volúmenes, ¿sí? Se usa mucho para la valoración, ¿sí? Y tienen mayor precisión que una pipeta. Ahí abajo hay una llave de paso, se ve muy pequeña la foto, y va cayendo como gotas, ¿sí? Miren ahí también que tiene el soporte, que luego lo voy a explicar. Ahí hay un soporte, una nuez, ¿sí? Y una pinza. Probetas. Es un recipiente cilíndrico graduado, ¿sí? Con base, que pueden ser de vidrio o de plástico, o sea que estos no se pueden calentar, ¿sí? Tienen un pico para verter el líquido y están ajustadas con el contenido IN. Bien, se utilizan para medir volúmenes mayores de 25 milímetros y van de 10 mililitros hasta litros. Aquí, bueno, ahí dije que no se pueden calentar y aquí están las distintas probetas. Bien, luego continuamos con el material no volumétrico, ¿sí? Que al ser no volumétrico, el volumen es aproximado. Sirven para calentar líquidos, para disolver distintos componentes y los más utilizados son, por ejemplo, el vaso precipitados. Los vasos precipitados tenemos que son recipientes cilíndricos de fondo plano, que también tienen un pico para verter el líquido, ¿sí? Y pueden estar graduados o no. Se usan para contener líquidos y realizar agitaciones no violentas, ¿sí? Estos también se pueden calentar y debajo se puede poner una rejilla de amianto, ¿sí? Aquí les muestro distintos vasos precipitados. Luego el matraz Erlenmeyer. Son recipientes cónicos con el cuello corto, ¿sí? El fondo también es plano y pueden tener graduación o no.
Se utilizan también para mezclar y contener diluciones, para valorar, ¿sí? Aquí les muestro distintos matraces. Matraz de reacción y Kitasato. Matraz de reacción. Es un recipiente de vidrio también, pero tiene forma esférica, con cuello cilíndrico estrecho y resiste altas temperaturas. Se utilizan para contener, calentar líquidos y puede hacer agitaciones vigorosas, ¿sí? Sin que se derrame, no hay problema en usarlo. Miren cómo es. ¿Sí? Bien, Kitasato. Es un matraz de pared gruesa y contiene un tubo lateral. Este se emplea con un embudo de Bunner para filtrar a vacío, ¿sí? Tiene una trompa que recoge el líquido ya filtrado. Esto ya más específico, no sé si se va a utilizar tanto en nuestra tecnicatura. Material de uso específico. Este es el tercer paso, recuerden que íbamos a ver 4. Bien, tenemos tubos, que son pequeños vasos tubulares, que sirven para contener, mezclar, calentar, ¿sí? Los más conocidos son los de hemólisis, los de centrífuga cónica o redonda y los de ensayo. Los de ensayo son los de la izquierda, por ejemplo, lo que vamos a usar más nosotros en el laboratorio. Los de la derecha son más de laboratorio de análisis clínico, ¿sí? La de hemólisis significa que es para contener sangre, por ejemplo, y usar una centrífuga. Tubos. Esto, dos tipos de tubos específicos. Tubos de Nu y tubos de Thiele. Los tubos de U se emplean para medir presión de un gas. Y los tubos de Thiele se emplean para determinar el punto de fusión. Tampoco se va a usar tanto en nuestro tipo de laboratorio. Bien, aquí voy a nombrar un montón de, instrumentos. De cada uno te recomiendo que vayas buscando su información y mires su dibujo para reconocerlo. Por ejemplo, un vidrio reloj, pipeta de Pasteur. Un vidrio reloj es un vidrio como si fuera un plato pequeño. Cristalizadores, espátulas. Un cristalizador es parecido a un vaso precipitado, pero más pequeño, digamos, más bajo. Varillas agitadoras, cuentagotas. A ver, embudos, desecadores, crisol, cápsulas, mortero, frascos lavadores, mercheros Bunsen o de alcohol, micropipetas, portaobjeto y curvaobjetos, placas de Petri. Aquí les muestro, por ejemplo, las pipetas Pasteur, que hay de plástico, que son descartables, y de vidrio. Y aquí, por ejemplo, las micropipetas. Pero de cada uno te recomiendo que busques su imagen, ¿sí? Bien, continuamos en material de soporte. Hemos visto en alguna foto algo más del panel de soporte. Por ejemplo, tenemos gradillas que sirven para el soporte de los tubos de ensayo y de centrífugas, que pueden ser de metal, madera o plástico. La nuez y la pinza, que son instrumentos que sirven para sujetar diversos aparatos, ¿sí? Al soporte o para coger materiales. El soporte, que es una varilla de metal enroscada en una base, que era el que habíamos visto anteriormente. Bien, a él se sujetan los recipientes, ¿sí? Con una pinza de doble nuez, que es la anterior. La rejilla son metálicas y están recubiertas por un material como el amianto, ¿sí? Aquí se colocan encima del trípode y estas se pueden calentar. El trípode, que es un soporte, o sea que tiene como 3 o 4 patas, ¿sí? Y arriba se pone la rejilla y el recipiente a calentar. Y debajo el mechero. Y por último el escurridor. Lo mismo le digo de nuevo, no he puesto de cada uno su foto, su más específico. Traten de buscar una imagen para tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, esta es la última parte de esta unidad. Luego voy a poner un test de esta unidad para ir repasando. Y bueno, nos vemos en la próxima con la siguiente unidad 4. Bueno, ya no tengo muy en mente cuál va a ser. Pero bueno, nos vemos en la próxima y espero que les haya gustado. Y bueno, no te olvides de suscribirte y un saludo a todos. Gracias.